Che, ¿vos te acordás cuál fue la primera vez que tuviste alguna idea de lo que era la marihuana o que alguien te habló de la marihuana? Sí, era bastante chico, finales de la primaria, Sí. 11, 12. Así de la nada, el maestro dijo, vamos al salón de actos, y había un tipo que era, no sé, de la policía o algo por el estilo, que era de adicciones, Claro. y había bajado todo el colegio, primer grado, todos, y en una mesa tenía como paquetes y cosas, y con todo, ¿Paquete de qué? como de algo de incautado del narcotráfico, o por lo menos bien. eso me quedó a mí. Muy didáctico. Y contó todo lo malo del Claro. narcotráfico. Claro. Y ahí fue que me hice la pregunta, ok, ¿qué es narcotráfico? ¿Qué trafican? ¿Y qué es la droga? Que ellos no lo explicaron y tuve que preguntarle a mi mamá. Claro, siempre en la escuela la primera vez, ¿no? A mí también, sí, creo que fue más o menos lo mismo, 11, 12 años, que me llevaron así como una cosa medio que bajaba una línea de que la droga es mala, el concepto del que te mata neuronas, la marihuana, metido dentro de todo el combo de drogas duras sin ningún tipo de discreción. Y también te alertaban en el sentido que si te hacías un análisis de sangre podía llegar a durar hasta 2 meses la presencia de marihuana en ese momento en sangre. Y Para como que estés atento. porque Claro. a mí no me vas a engañar. Era un poco por ese lado, pero cambió una bocha. Mi primera experiencia con la marihuana fue a los 24, 25 años en mi casa. Vivía con 2 amigas, habíamos hecho una reunión con amigas y amigos y probé ahí la primera vez. Yo estaba como re asustada, pensé que me iba a flashear de todo. La verdad es que solo me dio, me relajé un poco más y bailé un poco más que de costumbre. Igual me parece que hay como una falta de información concreta sobre cuáles son los procesos a los cuales podemos llegar a avanzar para eso. O sea, básicamente como que está dividido en la prohibición, la regulación y después la despenalización en algún punto y después la legalización. Más o menos la prohibición es cuando está prohibido absolutamente todo. Está prohibido la producción, está prohibido el consumo, está prohibido la venta, pero prohibido de cualquier manera. La despenalización, que es lo que pasa en Argentina, que igualmente no hay una ley, lo cual eso también es un problema, sino que es un fallo de la Corte. Lo que hace es, bueno, no te castigo en ese sentido. Si te encuentro por lo menos con una cantidad que es para consumo personal, ok, no te castigo por ese lado, pero sigue siendo ilegal. Okay. La otra es la regulación, que es lo que está pasando con Uruguay, Canadá, por lo menos, que son los casos más emblemáticos, que ahí sí es el Estado que dice, esta droga está prohibida, pero yo me encargo de regularla de la manera que yo considero que es más pertinente de alguna manera. Y ahí es cuando empieza a interferir en cómo se produce, cómo se distribuye, a quién se le vende, con qué cantidades. Y la última es la legalización, que es considerar que la droga no es prohibitiva para nada, entonces se vende libremente como hoy podés conseguir cualquier cosa en un kiosco, digamos. Y ahí el concepto de otros países, por ejemplo, a mí me parece bastante interesante el concepto que tiene Portugal, de decir, bueno, la droga no es legal, está despenalizada completamente, pero se trata de un problema sanitario. Muchísimas cosas cambiaron, pero bueno, es algo bastante contemporáneo, o sea, hay un montón de procesos que se siguen hasta el día de hoy. Podemos ver como quizás algunas drogas que en su momento estaban recontra bien vistas, y de hecho lo usaba el sistema médico, Claro. o sea, como por ejemplo la cocaína. Entre mediados del 1800 y finales del 1800 hay como una explosión de la cocaína porque le empiezan a ver, o sea, por el desconocimiento o por el poco conocimiento, le empiezan a ver un montón de virtudes. De hecho, se recomendaba para bajar los movimientos si estabas nervioso, a las embarazadas. Había, no sé, un vino, el vino Marioni, que tenía un montón de cocaína y de hecho era tan flashero que tenía en la etiqueta la cara del Papa. Decía la bebida que toma el Papa. Freud escribe un libro que se llama Uber Coca, con todas las propiedades de la cocaína. Llega el 1900 y empiezan a darse cuenta que, ok, mirá, hacía algo bien en algunas cosas, pero si caías dentro de la adicción era un enorme problema. Mi primera experiencia con la marihuana, tenía 13 años creo, en una fiesta, mi mejor amiga estaba con otras amigas y se estaban yendo a fumar y me sumé. Me acuerdo que mi amiga me decía como, Santi, anda para allá, como, no vengas acá porque vamos a fumar. Y yo me fui igual, fumé, no me pegó, no me acuerdo de nada. Después a los 19 años recién, como 6 años después, yendo a una
estábamos en una previa de ir a un boliche, en el auto fumé. Me acuerdo que sentí que estaba como volando en la autopista. Yo no manejaba, ¿no? Obviamente. Y en la puerta del boliche era como había mucha gente y yo estaba muy loco y muy borracho. La pasé bien, no pasó nada malo, estuvo bueno. Me he enfrentado a lo que pasa con la marihuana. Pasa de algo que por ahí no parece tan dañino a ser prohibido completamente como si tuviera casi los mismos niveles. Sí, además por otro lado, si vemos del lado del consumo masivo, Sí. Nos podemos amparar de otras drogas legales y culturalmente Alcohol, aceptadas. tabaco, ¿no? Claro, y eso no se prohibió nada. Claro. Así que digo, en el fondo hay como una hipocresía muy, pero muy grande y definitivamente es cultural. Sí, y lo loco es cómo a lo largo de estos últimos años lo que se está haciendo un poco, o el cambio que se está dando, quizás más allá de las evidencias médicas que se encontraron, que ya existen hace un montón de años con respecto a la marihuana, hoy en día quizás están más relacionadas con una cuestión económica. Sí, lo cual es, decís, bueno, esto es lo que se necesitaba para tratar de encontrar ese mercado. Más allá del narcotráfico, ¿no? Que también, bueno, de hecho, Mujica en Uruguay dice que parte de su política fue para tratar de sacarle ese negocio al narcotráfico. Estados Unidos se dio cuenta de que era un montón de plata que estaba girando dentro de su país, que él no podía, que el propio país no podía recaudar como impuesto. Perdiendo. Claro, pará, hay un montón de gente acá pagando plata por afuera y yo no puedo recaudar, ok, legalicémoslo. Y eso pasó con California y se fue extendiendo a distintos estados. Sí, lo raro es que no es el concepto de cuidar la salud de los ciudadanos. No, por eso no se piensa en ese concepto. Están diciendo que el negocio de la marihuana, el THC y todos los productos derivados, dentro de 2 años va a superar el negocio de la gaseosa, va a superar en millones y miles de millones de dólares el negocio del tabaco. Claro. O sea, es un producto que acá a futuro están viendo países que están haciendo cosechas de marihuana para exportar, países en donde todavía es ilegal inclusive el consumo. Sí, igual, digo, dentro de todo ese panorama también está bueno aclarar que, o sea, las drogas, cualquier tipo de droga, o sea, tiene consecuencias, obviamente, dependiendo de las dosis, dependiendo del tipo de droga, pero lo interesante es saber hasta qué punto ese daño vos lo querés asumir o no. Recuerdo que en el viaje egresados un compañero nuestro fumó un faso y se armó un quilombo con los coordinadores y todos nos pusimos a llorar como diciendo, ay, lo perdimos. O sea, claramente en ese momento nunca había fumado porque exageré muchísimo. Así que creo que mi primera experiencia fue en la facultad con un grupito con el que salíamos un montón en esa época, pero puntualmente no me acuerdo el momento. El daño de la marihuana es bastante, comparado a otras drogas, es bastante menor, ¿sí? De hecho, hay un investigador muy famoso que se llama David Nutt, que tiene una historia increíble, o sea, desde hace 10 o 15 años él empezó a hacer mucha investigación sobre drogas, o sea, es muy, muy reconocido, esos investigadores que son hiper famosos porque publican en Science, Nature, The Lancet, o sea, las mejores revistas del mundo, y por publicar así, el gobierno del Reino Unido lo llama y le dice, ok, mira, tenemos un quilombo terrible con la regulación de todas las drogas, queremos que hagas un trabajo traslacional, o sea, que analices todas las drogas que se consumen en la región y que me digas, o sea, que armes un ranking para que me digas, no sé, cuál es la que genera más daño a los usuarios, o sea, a la persona que consume, pero también más daño ese usuario a terceros. Cuando él va a presentar los datos al gobierno, de hecho, hay toda una presentación zarpada que se hace, ok, dice, si hay clasificaciones de drogas más complicadas y de drogas más blandas, donde la marihuana estaba en el lugar de las más complicadas y el alcohol y el tabaco estaban en el lugar de las más blandas, dice, ok, digo, si nos basamos en las evidencias científicas, en los datos que nosotros tenemos, lo que tenemos que hacer es invertir todo. O metés al alcohol y al tabaco en algo prohibitivo, o sacás la marihuana, porque la marihuana está en un 8º lugar. Claro, en un sentido lógico lo que está pasando no tiene sentido, lógico científico, digamos. Sí, o sea, desde los datos no tiene sentido. Bueno, lo que hizo la cordura del gobierno fue, ok, le sacaron el cargo, le sacaron la plata, o sea, lo despojaron de toda su investigación y armó un comité independiente de científicos. Hay una página muy buena que se llama o sea, de drogas en general, donde da mucha información. O sea, en el fondo, para cualquier usuario, está bueno saber, o sea, no probar y conocer, sino que me anticipen. De ese momento vos podés asumir, ok,
por lo menos fui consciente del riesgo que podía tomar. Y desde ese lugar creo que vos podés hablar un poco más de un margen de sanidad, ¿sí? Claro. Y no de prueba y error, porque la prueba y el error, o sea, caen un montón de personas, o sea, por negligencia de ellos, obviamente, pero también de un sistema que te dice, ok, está prohibido. Bueno, sí. Y si está prohibido vas a querer probarlo. Mi primera experiencia fue a los 18 años y la verdad que no la pasé muy bien, me bajó la presión y no fue una muy buena experiencia, así que decidí no volver a repetirla. Y hoy en día ya hay deportes que están asociándose inclusive con marcas relacionadas con THC y que están tratando de cambiar el concepto de... Vos cuando haces deporte, obviamente hay un montón de dopings que no habilitan la marihuana, pero dicen, bueno, cuando no estás haciendo deporte, es un buen momento para bajar el nivel de estrés. Entonces, y te permite un mejor nivel de concentración en los momentos en donde no estás haciendo deporte. Y hay ya tendencias de surfers, skaters y deportes medianamente extremos que están siendo avalados por ese tipo de marcas. Eso por un lado, y por el otro tenés un negocio que está creciendo, que tiene aval científico y que tenés falta de financiación o de falta de posibilidad de crecimiento de un mercado porque, por ejemplo, los grandes bancos todavía consideran que cualquier negocio relacionado con este estupefaciente, claro, con la sí, marihuana, está prohibido. Entonces el banco no te puede dar un crédito para que vos como Estado, como marca, como empresa, puedas desarrollar esto más allá que virtualmente o a mediano plazo va a ser un negocio millonario. Pero también hay cosas que hay que saber en qué momentos consumirlo. Claro. O sea, vos decías... No sé. Bueno, la edad es fundamental, ¿no? Claro, o sea, y eso está bueno porque es más información. Cuanto más información tienen, repito, los usuarios y cuanto más jóvenes son esos usuarios y esa información se la des de una manera muy cierta y muy concisa, van a entender que hay beneficios y hay muchos perjuicios. Claro. O sea, sobre todo en la edad adolescente es muy, pero muy malo porque el cerebro de los adolescentes, de todos los humanos, sigue formándose en distintas etapas. No es que vos nacés y el cerebro esté intacto, sino que hay un crecimiento y se llaman, hay como podas neuronales, procesos muy complejos que se siguen formándose hasta los 18 o 20 años y es por eso que se desaconseja no solamente no tomar alcohol con esa prohibición de los años, sino obviamente la marihuana puede como destrabar otros procesos psicológicos que son muy negativos. ¿Cuál fue mi primera experiencia con la marihuana? Creo que una vez cuando teníamos 17, 18 años con un amigo en la terraza de mi edificio, pero no nos llamó la atención desde un principio, medio que nos asustamos. Al día de hoy le seguimos teniendo mucho respeto a la marihuana. Tratamos a los cogollos de usted. Hay un cambio de paradigma cultural, porque cuando determinadas personas empiezan a contar, sí, bueno, para mí es algo normal, no lo ves como una cuestión de un nicho, sino lo ves un poco más global. Y también un cambio de paradigma, o sea, a nivel sanitario, de que los usuarios en algún punto no sean, o sea, castigados solamente por el consumo y se les dé más información. Obviamente van a surgir otras cosas, porque, no sé, no es la misma marihuana que consumían las personas en la década del 70 ni hace 5 años de las que se consumen hoy. Las cruzas, o sea, la cantidad, la carga de THC, o sea, hace que no sea lo mismo consumir una marihuana que la otra. Así que sí, tienen sus cosas. O sea, por ejemplo, en Uruguay la marihuana regularizada es una marihuana que genera como menos impacto que... Está diluida. Claro. Una cosa así. Entonces digo, esas cosas son como contramarchas que van a ir sucediendo, pero siempre desde la regulación. Acá en Argentina, ¿crees que, bueno, dimos un primer paso importante con la medicinal, con la marihuana medicinal, sí, con por lo menos la aceptación de que se pueda consumir? Hay más problemas relacionados con el autocultivo, quizás, porque, ok, lo autorizaron para el consumo, pero es difícil saber de dónde la sacás, lo cual ahí ya hay un problema de regulación que creo que podría mejorar. Y hoy en día hay un montón de evidencia de la marihuana medicinal, sobre todo con enfermedades bastante particulares. Sí, de hecho, uno de los quilombos que tienen los investigadores es que, o sea, pedían investigar, sí, pero no le daban plantas. Claro. O sea,
no había un sistema farmacéutico que te pueda proveer de marihuana y eso generaba un vacío legal enorme. Estos avances dieron frutos muy grandes, o sea, de hecho en los últimos años hubo muchísimas publicaciones, pero también había persecuciones a los investigadores, detuvieron un montón de médicos, ¿sí? Así que digo, cuanto más se regulariza, vamos a ir encontrando otras propiedades, cosas que pueden ser muy positivas para la salud, o sea, para otras cuestiones, o sea, propiedades farmacológicas distintas que no teníamos en cuenta, como por ejemplo tratamiento para algún tipo de epilepsia refractaria. Claro. O también podemos encontrar cosas negativas, que también está bueno saberlo, porque decís, ok, para esto a mí no me sirve, o sea, no quiero usarla, me va a hacer mal. Sí, creo que empieza por ahí. Más cantidad de información, regulación y a partir de ahí analizar con todas las cartas sobre la mesa, creo que es el punto.